Leyendo Los trances de los cines de América Latina y el Caribe de Isaac León Frías, me puse nostálgico, ya que el subtítulo de esta obra precisa que se trata de los años 70 al fin del siglo, es decir, del siglo pasado. Y fue justamente en los 70 que conocí al autor, Chacho León, quien fue mi profesor de apreciación cinematográfica en la Universidad Católica, curso que me descubrió cómo se hacían las películas, abriéndome el camino del análisis y la crítica audiovisual a partir del estudio de los grandes realizadores de entonces y de siempre, como Bergman, Visconti o Buñuel, entre muchos otros. Era una época dominada por la política, especialmente de izquierda. Recuerdo que yo pertenecía a un grupo radical y el jefe, tras una reunión, nos propuso inesperadamente ir a ver una película de Porcel y Olmedo. No era dable oponerse, así que fuimos al Cine Tauro, hoy dedicado a otros menesteres. Estaba repleto y alcanzamos sitio con las justas. Yo estaba muy molesto por tener que perder la tarde viendo bodrios, cuando podíamos haber ido a un cineclub y ver filmes europeos de vanguardia. Pero desde que empezó la película hasta el final, me maté de risa, al igual que el resto del público. No entendía bien el supuesto erotismo de la película, ya que el hilo argumental era una sucesión de situaciones ridículas que impedían a la dupla protagonista tener sexo con unas vedettes. Nunca ocurría nada de eso. Las escenas supuestamente románticas eran a plena luz y el mismo gordo Porcel era lo contrario a cualquier sensualidad. En fin, todo era grotesco, pero muy, muy divertido. Lo mismo me ocurrió décadas más tarde, cuando vi y me desternillé de risa con Asumare. Para entonces ya había entendido la necesidad de la creación de un cine industrial que requiere de filmes puramente taquilleros, y muchos, no solo de películas de autor. Obras maestras que sean taquilleras son excepcionales, aunque también es cierto que hay muy buenas películas que logran taquillazos. Un ejemplo son varias de las citas de Francisco Lombardi, un realizador de filmes industriales en un país sin industria. Cine industrial en el mejor sentido, por supuesto. Por tanto, me parece importante que se estudie ese cine popular o populachero, no solo desde el punto de vista cinematográfico, en tanto contribuciones para un cine industrial, sino también como fenómenos de comunicación, y algunos, incluso, desde un punto de vista sociológico, como ha ocurrido con Asumare. Les cuento estas anécdotas porque en la ganancia cinéfila muchas veces no se comprende la necesidad de que hayan productos de entretenimiento masivo, artísticamente limitados o simplemente chabacanos, pero que generen la taquilla requerida para mantener a flote a elencos artísticos o técnicos en el país y que haya una continuidad en la producción a algún nivel, lo que podría favorecer o crear mejores condiciones para la producción de películas relevantes y un cine con mayor alcance y desarrollo creativos. Es por ello que en el libro que comento, esas películas, subgéneros y estrellas son mencionadas junto a las grandes figuras del cine de autor latinoamericano, como Glauber Rocha, Gutiérrez Alea, Solá, Sanginés, Cuarón, entre varios otros. Y es que una de las grandes cualidades de esta obra es que aquí está todo lo que podemos conocer del cine latinoamericano. Están, si no todas, casi todas las películas relevantes que necesitamos ver para sumergirnos en nuestro cine. Y los que ya conocemos algo de ese cine, pues nos es útil para tomar nota de las películas que nos faltan. Su importancia reside en que el descubrimiento de las posibilidades del cine y el audiovisual ahora es factible para un público potencialmente enorme, que utiliza sus celulares para contar pequeñas o grandes historias, desde un selfie hasta largometrajes o documentales. No estamos ya en los 70, pero sí podemos conocer y aprender a los mejores de aquellos años para mejorar nuestra propia actividad y consumo en redes sociales e Internet. Además, el cine nos integra, nos identifica y contribuye, junto al arte en general, a cohesionarnos. La cultura nos genera identidad
en un mundo que apostamos que sea de identidades múltiples, de convivencia democrática, de interculturalidad. Y ese es un escenario clave, ya que sostiene y delimita imaginarios fundamentales para nuestro desarrollo como países e incluso como seres humanos. El libro es una combinación de historia comparada con ensayo. Es decir, que tras una cierta línea de tiempo introductoria, Chacho va saltando cuando lo necesita hacia las etapas anteriores a ese periodo y cuando lo requiere también menciona datos del presente. De tal forma que el libro se va leyendo con saltos en el tiempo, inclusive hasta en los capítulos finales dedicados a las cinematografías mayores y menores de la región latinoamericana y del Caribe. El autor identifica, introduce y despierta el interés de manera puntual, aunque efectiva, sobre los numerosos títulos del paisaje audiovisual de nuestra región, pero también ofrece el contexto que permite explicar que estas cintas existan, así como las limitaciones que enfrentaron y enfrentan los cineastas en nuestros países. Aquí podemos ver cómo el cine está condicionado por el escenario político y económico, y cómo los realizadores tienen que adecuarse, adaptarse y hasta exiliarse para poder proseguir sus carreras. Algunos, tristemente, han caído desaparecidos físicamente, víctimas de los momentos más terribles de aquellos años de fin de siglo. Lo que nos recuerda que el cine y el arte en general siempre están conectados con la política, de allí la importancia de la movilización de las organizaciones gremiales de cineastas para conseguir legislación y apoyos favorables para el desarrollo de esta industria cultural. Esto nos retorna a los 70, ya que Chacho cuestiona la idea, aún aceptada por muchos, de que en aquellos años haya existido un nuevo cine latinoamericano. Y cito, considerándolo como un conjunto relativamente unitario y con un grado de afinidad superior al de las diferencias existentes. Afirmo, dice el autor, que se trata de una noción más bien política y poco sustentada en el análisis de las propias películas y en las conclusiones derivadas de tal análisis. La idea del partido, de la célula, del intelectual o del artista iluminado y en posesión de la verdad revolucionaria terminó abriendo un callejón sin salida. Fin de la cita. Nuestro autor luego matiza su punto de vista y reconoce que este cine, nacido en los 60 y 70, dejó huellas, yo diría hasta el presente. En esa línea, pienso que el enfoque político-militante de aquellos años, si bien no aportó sustancialmente al lenguaje cinematográfico, sí se constituyó en un movimiento político y cultural que acompañó y buscó el cambio social a la luz de la Revolución Cubana en el contexto de la Guerra Fría. Ese carácter político militante, que podría considerarse un gran defecto, lo veo como una de sus principales virtudes en comparación con lo que es la política actual y en comparación con lo que el libro muestra como los trances del contexto en que se desarrolla el cine en Latinoamérica y el Caribe. Me refiero a las dictaduras militares en los países del Cono Sur y Brasil, la restauración democrática pero bajo el neoliberalismo, y añadiría ya de manera personal el fracaso o al menos el desencanto o el estancamiento de la Revolución Cubana hasta el cambio de época que estamos viviendo hoy mismo. Todo eso es político. Quizá es por esta razón que debemos destacar y reevaluar a profundidad ese movimiento político-cultural del nuevo cine latinoamericano a la luz de su evolución. Ojo, que con esto no quiero idealizar la política de entonces, al contrastarla con la actual, ya que en aquellos tiempos milité en grupos trotskistas, por lo que me quedaba bien claro, pese a estar inmerso en la variopinta esfera marxista, que la naturaleza de los regímenes ruso y chino tenía poco que ver con las ideas fundamentales del marxismo, básicamente la democracia socialista, mientras que otras, como lo bien señala Chacho, condujeron a un callejón sin salida. Rescato en aquella forma de hacer política el poder por desprendimiento, la entrega del tiempo y el sacrificio casi religioso, a veces hasta de la vida, de algunas personas y grupos en la lucha en favor de la superación de la pobreza y las profundas desigualdades en nuestros países.
en ocasiones no solo en el plano del discurso o la pantalla, sino también de la acción. Recordemos a los cineastas perseguidos y hasta desaparecidos por las dictaduras de aquellos años. Por oposición al presente, en los 70, el hacer política tenía una dosis de idealismo, visión de largo plazo y hasta utopismo, hoy ausentes totalmente del debate político. Cierto que en otras circunstancias ese idealismo evolucionó hacia el fanatismo político, el totalitarismo e incluso el terrorismo. Tatuajes en la memoria, una reciente película de Luis Llosa, ejemplifica muy bien esta política del desprendimiento y el sacrificio en sus dos vertientes contrapuestas, la del terrorismo y la de la Iglesia Católica. Esta última heredera de esa visión idealista de la izquierda política de los 60 y 70, aunque resignificada, corregida y actualizada durante el pontificado del Papa Francisco, quien predicó con el ejemplo. Otro personaje más bien que me recuerda a esos años es el recientemente desaparecido Pepe Mujica, un personaje que aplicó el terrorismo contra una dictadura militar en Uruguay. Fue condenado a largos años de prisión y tras cumplir su condena vivió de su trabajo, retornó a la política y fue presidente democrático. ¿Interesado en el poder? Sí, pero no en el dinero. Una forma de ver la política y la vida de forma muy diferente, esperanzadora. Mujica es un modelo de político, y no solo para los políticos de izquierda. Él también predicó con el ejemplo. Así como estos personajes son, en cierta medida, una herencia política de los 70, el cine latinoamericano posterior a esos años también fue influenciado por la herencia política del llamado nuevo cine latinoamericano. Ya no bajo la forma de un cine militante, pero sí por haber mantenido un cuestionamiento social y ocasionalmente político en torno a temas como la pobreza, el ambiente, la justicia y la discriminación de personas o grupos por raza, género, orientación sexual, discapacidad o edad. Estas son algunas de las reflexiones que me vinieron a la mente mientras leía este notable estudio histórico y analítico sobre el cine latinoamericano y del Caribe. Si quieren saber más, los invito a leer mi reseña completa que leí como uno de los presentadores de esta obra en el 29 Festival de Cine de Lima. Y si quieren conocer mucho más, qué mejor que leer esta obra que, por cierto, se consigue a un precio bastante razonable. Hasta el próximo libro.